Conservar nuestros bosques y selvas, nuestros invaluables recursos naturales, se ha convertido en una necesidad vital para la sobrevivencia de nuestro planeta. México es uno de los pocos países en el mundo que cuentan con importantes superficies selváticas y boscosas, así como áreas naturales en las que existe una de las más ricas variedades florísticas y faunísticas del mundo. Por fortuna, han existido numerosos grupos de campesinos que han sabido comprender la vital importancia de la naturaleza y que han dado todo un ejemplo de conservación, que están demostrando que con voluntad, organización y esfuerzo es posible vivir de los recursos naturales sin destruirlos. Campesinos que en estos 60 minutos nos darán un ejemplo a seguir. Esto es 60 Minutos, periodismo de investigación en televisión. En 1986, la Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio titulado Nuestro futuro común. En él, los expertos concluían que la única posibilidad de establecer la supervivencia de la vida en el planeta era desarrollar el concepto de sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que los seres humanos podamos seguir aprovechando los recursos naturales sin incidir en la salud del medio ambiente, sin interferir en las diferentes cadenas de la vida natural, de las que dependemos para sobrevivir. La sustentabilidad es sin duda el concepto más importante a desarrollarse en el próximo siglo. Sin embargo, ya antes, la humanidad ha experimentado con sistemas sustentables o sostenibles con un gran éxito. Inclusive, uno de los ejemplos más antiguos en la historia del ser humano ocurrió en México, entre los olmecas, más tarde entre los mayas y teotihuacanos y finalmente entre los aztecas. Encontramos esta armonía natural que permitía a los pueblos aprovechar a la naturaleza sin afectarla, sin cambiarla o impactarla. Los mayas vivieron al menos durante 2000 años en una selva antes de afectarla y fueron 10 millones de ellos. Nosotros en tan solo 50 años casi hemos terminado con ella. Es importante no solo recuperarla, sino encontrar los caminos que nos permitan aprovechar sus beneficios manteniendo su riqueza. Afortunadamente en México se están desarrollando ejemplos que podrían abrir el camino para muchos pueblos que por desgracia están acabando con los suyos. Ejemplos en las selvas y los bosques principalmente, y que demuestran que sí es posible que los campesinos puedan vivir mejor si se organizan y reconocen cuál es su verdadera riqueza. Bosques y selvas de un lugar extraordinariamente rico en biodiversidad. La variedad de plantas y animales que existen en México han motivado a que este país sea reconocido como uno de los más ricos en variedad de vida en el planeta, y es esa, hacia el futuro, la verdadera riqueza. La evolución y el tiempo que son necesarios para hacer evolucionar a cada una de las formas de vida que existen serán hacia el futuro condiciones irreproducibles que nos obligarán a encontrarlas en el mundo natural. Hoy aún tenemos esta riqueza. Encontremos en la inspiración de estos ejemplos la solución que muchos amigos en el campo están esperando. Que aquí también encuentren los políticos un motivo de inspiración y reconozcan cuál es la verdadera importancia hoy de la posición que representan. Una investigación del reportero Jorge Castañeda. ¿Son una verdadera inspiración estos ejemplos en los bosques y las selvas de México? Así es, Jaime. Por fortuna son ejemplos a seguir y por fortuna también son ejemplos que estamos encontrando cada vez más en México. Estos son los campesinos que se han sabido organizar y que mediante su trabajo y organización han sido capaces de obtener un mejor nivel social y económico, y al preservar sus bosques y selvas, también han conservado un patrimonio que no solo les pertenece a ellos, sino a toda la humanidad, nuestros recursos naturales. Desde tiempos inmemoriales han existido en el territorio que hoy conforma a la República Mexicana diversas áreas naturales cuya fauna y flora gozaron de protección. La historia señala que en la época prehispánica existían zonas en donde animales y plantas silvestres eran protegidas por nuestras culturas indígenas. Los mayas, por ejemplo, ligaron profundamente su desarrollo social, cultural y religioso al bosque y a la selva tropicales. La
cultura maya es considerada por los antropólogos como la cultura silvícola por excelencia. De acuerdo a diversas investigaciones, se sabe que los mayas fueron capaces de aprovechar al máximo los recursos naturales sin devastarlos en lo mínimo, e incluso tenían áreas de protección de fauna y flora silvestres, siendo esta cultura el antecedente más remoto de actividades humanas encaminadas a proteger zonas naturales específicas. Otro ejemplo son los aztecas, que mostraron siempre un predominante interés por la fauna y por la flora. Esta cultura poseía una clara conciencia de la conservación. Prueba de ello fue la creación de importantes jardines botánicos para los cuales reunían y conservaban las más diversas especies florísticas. Y también destinaron áreas naturales a la protección de la fauna y flora silvestres. En épocas más recientes, México fue de los países pioneros a nivel mundial en decretar protección en áreas naturales. En el año de 1876 se creó el primer parque natural protegido en nuestro país. La zona que fue decretada bajo protección oficial es el Desierto de los Leones, ubicado en el Distrito Federal. Desde entonces, México se colocó a la vanguardia en la protección de áreas naturales dentro del concierto mundial, y a partir de los años 80 se ha caracterizado por ser uno de los países que poseen mayor extensión de zonas naturales protegidas en el mundo. En la actualidad cuenta con 7.850.000 hectáreas bajo protección, dentro de las cuales están incluidas 14 reservas especiales de la biosfera, 11 reservas de la biosfera, 44 parques nacionales, un área de protección de flora y fauna, 3 monumentos naturales y un parque marino nacional, lo que da un total de 73 áreas naturales protegidas dentro de la República Mexicana. Por desgracia, en muchas de las áreas naturales protegidas que existen en México, sigue existiendo la destrucción de los recursos naturales, la cacería furtiva, la tala de árboles, la quema de vegetación, la extinción de animales. Basta mencionar lo que ha ocurrido con la selva lacandona, cuya extensión en los años 40 era de 2 millones de hectáreas de exuberante vegetación y que en tan solo 53 años ha perdido casi el 90% de esa superficie. Dentro de la lacandona se decretó como reserva de la biosfera en el año de 1978 el área conocida como Montes Azules. Esta zona contaba con 331.200 hectáreas hace 15 años. Hoy solo cuenta con 250.000 hectáreas de vegetación, que es en realidad lo único que le queda a toda la selva lacandona. Otro caso es la selva del Ocote en Chiapas, decretada como área natural protegida en 1972, con una superficie de 48.140 hectáreas, de las que ahora solo quedan 20.000 hectáreas de vegetación en buenas condiciones. La selva de Xiancán en Quintana Roo fue decretada como reserva de la biosfera en 1986, con una superficie de 528.147 hectáreas. Ahora tiene solo 180.000 hectáreas de vegetación. El Parque Nacional El Potosí, en San Luis Potosí, fue decretado como Parque Nacional desde 1936, con una extensión de 2.000 hectáreas de bosque de pino, de las que hoy solo subsisten unas 500 hectáreas. El Parque Nacional La Malinche en Tlaxcala fue decretado como tal en 1938, con una superficie de 45.700 hectáreas de bosques, de las que ahora solo quedan unas 20.000 hectáreas en buenas condiciones. Por desgracia, son muchos los casos en donde los decretos de protección solo han quedado en el papel. Y la razón de ello parece simple, aunque en realidad es compleja. En ninguno de los casos mencionados anteriormente existió la participación activa de las comunidades que habitan esas zonas.
No hubo el empeño de contar con la voluntad y compromiso de los campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que de pronto supieron que su territorio había sido decretado como área protegida y cuya reacción no fue precisamente a favor de esa conservación. La participación activa de los habitantes de estas áreas naturales ha demostrado ser la clave para lograr la protección efectiva de estas zonas. Esto, aunado al apoyo y asesoría de autoridades e investigadores, es la única forma de proteger efectivamente a la fauna y la flora silvestres. Por fortuna, también existen buenos ejemplos en este sentido. Hay varios grupos de campesinos en México que han trabajado en favor de la conservación de la naturaleza, que se han organizado entre ellos y que han comprendido la necesidad de aprovechar los recursos naturales de una manera racional, protegiendo áreas, reforestando zonas, desarrollando plantaciones. Estos son los campesinos ecológicos, los que han sabido trabajar en favor de las enormes riquezas naturales con las que cuenta México. Grupos campesinos que nos han puesto un ejemplo a seguir. Campesinos ecológicos que en estos 60 minutos demostrarán cómo han vivido de la naturaleza sin perturbarla. La más extensas del planeta es la de Calakmul en el estado de Campeche. A diferencia de otras reservas que se encuentran en México, en esta zona selvática ha existido una clara conciencia ecológica por parte de los campesinos que la habitan, quienes han trabajado desde hace décadas en la conservación del área. Estos campesinos ecológicos trabajaron en favor de la naturaleza mucho antes de que Calakmul fuera decretada reserva de la biosfera y fueron, de hecho, los que impulsaron que su selva gozara de protección oficial. Su trabajo en favor de la preservación ha hecho posible que esta selva se encuentre entre las mejor conservadas del planeta. En la selva de Calakmul, en el estado de Campeche, existe uno de los ejemplos de conservación más relevantes en México. Conservación de una selva que ha sido posible gracias al trabajo de las diversas comunidades campesinas que habitan la región. La zona está conformada por 723.185 hectáreas, de las cuales 200.000 son de selva alta, 150.000 de selva mediana y el resto de selva baja. El área está habitada por diversos grupos campesinos que llegaron a Calakmul desde los años 70, provenientes en su mayoría de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. En la región de Ixpujil, que es en donde se asientan la mayoría de los ejidos, los campesinos se organizaron para aprovechar los recursos sin destruir la selva. El primer paso fue crear un consejo regional que se formó en 1979 con solo 5 ejidos de la zona. Organizados, se dieron a la tarea de reforestar áreas devastadas y proteger zonas específicas dentro de su región. Desarrollaron un primer vivero que marcó el inicio de sus actividades a favor de la selva. ¿Pero esto se hizo por presión de las autoridades, por algún tipo de impulso de las autoridades o cómo surgió? Bueno, no, este vivero surge como una necesidad de la propia gente, o sea, del propio ejido. Dicen, pues, cada año tenemos que reforestar plantas y tenemos que conseguirlo en otras regiones del estado, entonces necesitamos nosotros hacer nuestros viveros para tener acceso a la planta y pues teniendo semilla aquí se facilitarían mejor las cosas. Por eso, eso fue una iniciativa de las comunidades y se comenzó a realizar el primer vivero que fue este. Al principio comenzaron a plantar árboles en pequeñas zonas. Poco a poco surgió la necesidad de desarrollar más viveros porque más campesinos se agruparon al Consejo Regional que hoy cuenta con 32 ejidos. Todos ellos se ha llevado a cabo la reforestación con árboles que hoy se producen en varios viveros. Aquí tenemos 5 viveros a nivel regional, en 5 ejidos. Tenemos este vivero que es del ejido Álvaro Obregón con una capacidad anual de 250.000 plantas. La de Dos Lagunas también, que pertenece a la organización, de 300.000 plantas. Del Carmen, 250.000 plantas. Novo Bécar
250,000 plantas, y la del 20 de noviembre de 1 millón de plantas, con una capacidad anual en total de todos los viveros de 2 millones de plantas, de 15 especies nativas. En los viveros han desarrollado un sinnúmero de árboles frutales y han dado particular importancia a especies forestales como caoba, cedro y ceiba. Lo más importante es que no solo están plantando estos árboles en zonas utilizadas para aprovechamiento forestal o agrícola, también lo están haciendo en áreas devastadas por incendios o por actividades humanas. Reforesté dentro de la milpa, en puras árboles forestales, no tiene injertos aquí nada. Aquí pura cedro y caoba. Tengo aquí 250 matas. En esta zona, totalmente erosionada hace algunos años, se puede apreciar lo que la voluntad y el trabajo organizado pueden lograr a favor de la naturaleza. ¿Por qué era especialmente difícil lograr una reforestación en esta área en donde estamos ubicados? Bueno, básicamente por las condiciones de alta degradación del suelo. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar y vemos un suelo, o sea, lo que te da un suelo, si es degradado o no, es el tipo de vegetación que lo representa. Básicamente vemos arbustos, helechales, ahí se puede apreciar fácilmente, helechales, arbustos, y vegetación muy chaparra, o sea, es una vegetación que no crece, máximo 2-3 metros. Y aparte vemos el tipo de suelo que es muy pedregoso, la cual o sea, nosotros sabemos que tiene muy baja fertilidad, tan baja que el agricultor pues dice, pues yo no, o sea, a mí no me es redituable invertir en ese tipo de suelos. Sí, básicamente por eso podemos decir que un suelo degradado es aquel que no prospera más que arbustos, espinos y helechales en esta región, ¿no? Sin embargo, vemos que aquí ya se puede percibir que la reforestación es un hecho. Exactamente. Estamos reforestando ya en acahuales, en terrenos ya tumbados. Entonces, esa reforestación sí nos está dando resultado, porque aproximadamente a los 2 años ya mide aproximadamente esas matas forestales, aproximadamente de 2 a 3 metros de altura. Reforestamos son 10,000 hectáreas del año pasado. Entonces aproximadamente de este año es lo mismo. Dentro de la selva de Calakmul existen muchos ejemplos como este, en donde los campesinos han entendido la necesidad de pensar en el futuro. Tengo mis 2 hijos que tengo la fe y la esperanza que ellos puedan aprovechar esos árboles. Uno tiene 16 años cumplido, el otro tiene 14 años. Usted sí pensó en sus hijos, Sí. Ya no tanto en usted mismo. Claro que sí, porque tiene que hacerlo, así es. Si a mí se preocupó por mi padre, yo también tengo que preocupar por mis hijos hoy. Con esta forma de pensar, miles de campesinos de los 32 ejidos del Consejo Regional han marcado la pauta a seguir dentro de la selva de Calakmul. Por cada ejido, un representante es nombrado para asistir a las reuniones del Consejo Regional. Así, deciden en conjunto qué áreas son susceptibles de aprovechamiento forestal o agrícola y qué áreas estarán destinadas a la regeneración natural o a la reforestación. Y son los propios campesinos los que se dedican a promover el cuidado de su selva en las diferentes comunidades del área. En cada comunidad también hay promotores, hay gente que usted llegue y es gente que representa un grupo de gente. Ese grupo de gente es nosotros le llamamos promotores o coordinadores de grupo. Y ellos se encargan de seguir promoviendo el programa, no solo en sus comunidades, sino en otros ejidos donde ellos vayan, ¿no? Y así hemos logrado que bastante gente le entre al programa y sobre todo lo haga con conciencia, porque ese es el objetivo final, ¿no? Porque por obligación pues está canijo, ¿no? Ustedes se han preocupado también por ir a otros ejidos y pues platicarles a sus compañeros campesinos que sigan su ejemplo. Sí. ¿Por qué razón? Yo he caminado, por ejemplo, yo he ido hasta Roberto Jara, el otro día fuimos al 20 de noviembre, viendo cómo ellos trabajan y también le contamos cómo estamos trabajando nosotros, porque creo que en esa forma podemos organizarse y darnos ánimos unos a otros.
tanto como aquí y en otro ejido. Los 32 ejidos del Consejo Regional decidieron apoyar la propuesta para que Calakmul fuera decretada como reserva de la biosfera. Esta reserva se decretó en 1989, pero el gobierno de Campeche, que es quien administra la reserva, se comprometió a seguir el modelo que los campesinos ya habían planteado y ahora los apoya con asesoría y con recursos económicos para seguir llevando a cabo la tarea de conservación de esta selva campechana. Conservación que basa su éxito en la participación activa de los campesinos y en el apoyo de los gobiernos federal y estatal que en Calakmul han trabajado eficazmente, según lo reconocen los propios grupos ecologistas. Hay un alto nivel de participación Campeche en los últimos 2 años, de tener 2 grupos de trabajo en protección al medio ambiente, ahorita cuenta con 11, y el nivel de participación de las comunidades en esas áreas es impresionante. Están totalmente convencidos, la labor del gobierno del Estado, hay que hablar cuando así se hace bien, es impresionante. El ingeniero que gobierna nuestro Estado, Jorge Salomón Azar García, ha tenido un encuentro directo con las comunidades, eso es aplausible. Es decir, el señor ha estado en contacto con ellos, ha visitado sus casas, les ha transmitido el apoyo y los ha convencido de lo importante que es cuidarla. Él, como persona directamente responsable ya de la reserva, repito, más grande después del Amazonas en el estilo tropical, tiene un pleno convencimiento de lo importante que son los ejidatarios de estas comunidades que habitan en la reserva o en sus alrededores. Ahora, el Consejo Regional ha decidido establecer una reserva para preservación y reproducción de fauna silvestre, todo mediante la decisión de los propios campesinos. Porque ellos deciden cuánta superficie y las condiciones en que va a operar esa reserva. La Asamblea General decide cuál es el castigo para la persona que incurra en una falta o que ejerza la cacería dentro del área protegida. Son ellos mismos los que deciden. Ellos decidieron dejar 3.350 hectáreas de superficie boscosa, de áreas bien conservadas de selva, donde hay especies tan importantes como el jaguar o el tapir, que son protegidas por ellos mismos. Y otras especies más de interés económico como los venados, los jabalíes, aves como el faisán, el pavo celado y otras especies que no son muy conspicuas, no son muy evidentes, pero que sin embargo están ahí. Y al proteger a unas se protegen a otras simultáneamente, ¿no? Por todo esto, la selva de Calakmul es un ejemplo de conservación. De las 723.185 hectáreas que oficialmente la conforman, se estima que el 80% cuenta con vegetación en excelentes condiciones, es decir, unas 579.000 hectáreas. Lo que hace falta ahora es reforestar ese 20% restante. Ya hemos visto que sí es posible. Escuchar a los campesinos convencidos de que la conservación es una de las mejores inversiones de hoy hacia el mundo del mañana, especialmente en un momento en que perdemos especies animales y vegetales a un ritmo extraordinario. Nunca la humanidad en toda su historia había confrontado un momento de tanta destrucción. Los campesinos de Calakmul han encontrado su camino, especialmente porque, como decían, no es a la fuerza, es por conciencia, por convencimiento. Los ejidatarios de Pueblo Nuevo en el Salto Durango han demostrado durante 20 años que es posible explotar un recurso sin afectarlo. Se han superado, han estudiado. Su bosque inclusive, a pesar de haber experimentado una explotación de más de 70 años, se mantiene fuerte y vigoroso, mientras que ellos obtienen buenos recursos que les permiten un mejor nivel de calidad de vida. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no copiar estos ejemplos?
Los campesinos que se unan hoy, que se organicen y disciplinen, serán mañana los que obtendrán beneficios. Los campesinos que hoy continúan explotando irracionalmente lo que tienen, lo perderán y no se necesita ser un adivino para saberlo. Ojalá y que aquí encuentren un modelo de inspiración. En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, diversos grupos de campesinos han sabido no solo preservar el bosque, sino incluso explotarlo sin causarle perturbación. Esa zona es considerada el antecedente más remoto de explotación maderera en México. El aprovechamiento se inició en 1920, pero es también el primer ejemplo de preservación de los recursos naturales. Desde 1970, 33 ejidos, 5 comunidades y 42 pequeñas propiedades del municipio de Pueblo Nuevo implementaron 14 unidades de conservación y aprovechamiento forestal que representan el sistema más avanzado en su tipo de América Latina. Los campesinos se organizaron para realizar estudios de las condiciones ecológicas de la zona. Determinaron qué áreas necesitaban regeneración natural o reforestación, cuánto volumen de madera podían aprovechar sin causar perturbación y cuáles eran los requerimientos de cada hectárea dentro del municipio. Luego de varios años de trabajo y con financiamiento propio, realizaron estudios aerofotográficos para conjuntar la información de todo el municipio por zonas. Posteriormente desarrollaron un sistema para contener la información específica en un programa computarizado que es prácticamente una radiografía de cada metro cuadrado de la región. Todos los técnicos y profesionistas que trabajan en estas unidades de conservación y aprovechamiento forestal son ejidatarios o hijos de ejidatarios que desde hace más de 2 décadas han trabajado en favor de la naturaleza para vivir plenamente de ella. Uno de los objetivos básicos más importantes es buscar la perpetuidad del recurso. Dentro de estos planes de manejo que se hagan, debe de asegurarse que el recurso siga existiendo y que siga siendo rentable para el aprovechamiento de los dueños del mismo. Es por ello que debe de considerarse algún tipo de tratamiento que contemple el establecimiento de la regeneración, como la que aquí observamos, de una nueva masa que sustituya a la que estamos aprovechando para, en este caso, el procedimiento vuelva a su ciclo y vuelva otra vez a iniciar el crecimiento y puedan los dueños seguir aprovechamientos de los bosques que ya han aprovechado. Existen programadas diversas zonas de regeneración natural que mediante un estudio por áreas en todo el municipio aseguran la permanencia del recurso, así como la posibilidad de aprovechamiento maderable. Las propias autoridades de agricultura y recursos hidráulicos de la entidad reconocen que este modelo de aprovechamiento y conservación forestal ha basado su éxito en la organización y trabajo de los campesinos. La base de lo que se ha conseguido nace de la organización de los productores. Porque en forma individual jamás podría haberse alcanzado ningún logro en materia de desarrollo forestal. Los campesinos del Salto también han desarrollado viveros naturales para que por medio de las semillas de los mejores árboles se pueda realizar un mejoramiento genético e implementar plantaciones comerciales. Estamos en una de las áreas semilleras de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal. Tenemos establecidas 7 en total en toda la unidad. El objetivo básico es tener lugares fácilmente accesibles con arbolado de buena calidad, donde podamos colectar semilla para la producción de planta y poder efectuar plantaciones o reforestaciones en aquellas áreas donde por sus condiciones naturales no se pueden regenerar naturalmente. El mejoramiento genético ha tenido un éxito notable, ya que en zonas totalmente devastadas han conseguido una completa reforestación que supera con mucho a la regeneración natural. Gracias a este esfuerzo, en las diferentes comunidades se han podido desarrollar pequeñas industrias madereras que, además de dar trabajo directo a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios con sueldos fijos y diversas prestaciones, les garantiza una ganancia porcentual de acuerdo al volumen de venta.
de acuerdo a la venta que se hace de la programación y balance, ¿verdad?, que se hace anualmente, entonces ahí se refleja la utilidad para cada ejidatario. Entonces, más o menos para cada ejidatario de 5,000 nuevos pesos que se venden, ¿verdad?, sería un 40%, de un 40 a un 50% para los ejidatarios. De ese mismo, de esa utilidad que se genera, se hacen algunas industrias también para diversificar la empresa, o sea que haya más fuentes de trabajo. Esto demuestra que además de conservar el recurso y aprovecharlo racionalmente, han sabido implementar sistemas de comercialización y obtener recursos económicos que permiten el desarrollo social de la región. Además, han desarrollado sistemas de acuacultura en diferentes ejidos y áreas de turismo ecológico. Es decir, han demostrado que se puede aprovechar al máximo lo que nos ofrece la naturaleza, siempre y cuando exista plena conciencia ecológica. La conciencia de tipo ecológica nace desde el momento mismo en que vivimos pues en el medio forestal. De aquí vivimos, los bosques nos dan una serie de bienes y de servicios, nos sostienen en esta área y es por eso que la conciencia se ha incrementado bastante. Gracias a esta conciencia ecológica, la vegetación que existe en esa región se encuentra en excelentes condiciones. Durante nuestro recorrido pudimos apreciar que no existen zonas devastadas, a pesar de que se trata de una zona de aprovechamiento forestal. Como Pueblo Nuevo en Durango o Calakmul en Campeche, otros grupos campesinos en México han intentado trabajar a favor de la naturaleza, pero se han encontrado con barreras hasta ahora infranqueables. Uno de estos casos es el del Rosario, Michoacán, del que nos habla el reportero investigador Santos Mondragón. En el estado de Michoacán se ha generalizado la explotación irracional del bosque, lo que ha provocado notables cambios de clima y grandes extensiones de tierras erosionadas. Aún dentro de los santuarios de la mariposa monarca, la tala del bosque es común, no obstante de que en teoría se trata de zonas protegidas. Esta situación ha ocasionado una alarmante disminución en la migración de la mariposa monarca, que cada año encuentra menos áreas boscosas para su reproducción. A pesar de que en algunas de las 17 comunidades que forman parte de la zona considerada como santuario, ha comenzado a generarse una conciencia ecológica. Existen intereses económicos que se contraponen al deseo de preservación que han mostrado algunos campesinos. En la comunidad Profesor Graciano Sánchez, perteneciente a la ampliación del ejido El Rosario, los campesinos decidieron desde hace 8 años preservar su bosque. Crearon programas de reforestación y destinaron áreas para su saneamiento, asumiendo el compromiso de dejar intacto el bosque para su recuperación integral. A pesar de que esta comunidad ha trabajado en favor de la naturaleza, se ha encontrado con otro grupo de campesinos perteneciente al mismo ejido que pretende arrasar por completo este bosque. Los campesinos que han preservado su bosque denuncian esta situación. Y nosotros como desinconformes que somos de la ampliación, o sea, totalmente no estamos de acuerdo que aquellos atraviesen para que se lleven la riqueza que hay dentro de la ampliación para allá. Los talamontes que han invadido la comunidad Graciano Sánchez se escudan en un absurdo permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que inexplicablemente autorizó la explotación de 3.964 metros cúbicos de oyamel en 68 hectáreas de esta comunidad, cuyo bosque se encontraba preservado desde hace 8 años. El Rosario y la otra comunidad tienen un conflicto y una franja de terreno de la cual una parte considerable está en el área de amortiguamiento, está en litigio. Bueno, entonces en ese caso pues tendríamos que incluso ver si la Procuraduría Agraria primeramente tiene que resolver el problema agrario, porque ¿a quién le dio el permiso? El comisariado ejidal de El Rosario, Marcelo Guzmán Esquivel, tramitó el permiso de aprovechamiento desde hace un año. Al acudir a la zona donde se realizó el marqueo, nos encontramos a varios ejidatarios talando el bosque. El área arrasada se encuentra a escasos 200 metros de la zona núcleo, donde este año llegó una de las principales colonias de mariposa monarca. Los campesinos de la comunidad Graciano Sánchez se muestran desconcertados ante la posición de las autoridades. Yo pienso que se nos debe apoyar porque es la gente que necesita, la gente que habita dentro de este lugar.
¿sí? Es la que se le debe apoyar para que concientizarla, porque yo de mi parte soy consciente, ¿sí? Pero no toda la gente es consciente. La gente dice, ah, bueno, ¿cómo aquellos sí vienen a explotar aquí? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Entonces hay que ser conscientes que también dentro de mi gente hay gente que puede explotar. ¿Por qué? Porque ve a aquellos que vienen y le echan duro al bosque y estos no se dejan. Los campesinos de la comunidad Graciano Sánchez exigen el cese total de la explotación del ejido El Rosario. No se explican por qué la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos autorizó la explotación de su bosque y reclaman que se lleve a cabo una profunda investigación porque consideran que detrás del permiso de explotación existen malos manejos. Pues se entiende que a estas alturas están permitiendo permisos porque hay mucho dinero de por medio, dinero que realmente no sabemos a dónde va a dar. En esta ocasión se dice que tal vez más de 1.000 millones de pesos y ese dinero se lo reparten entre ciertas personas. No es posible que mientras una comunidad campesina había preservado su bosque durante 8 años, realizando un gran esfuerzo para reforestarlo, ahora se encuentre con que otra comunidad quiera destruirlo y más aún con un aberrante permiso oficial. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos debería apoyar a los campesinos ecológicos de la comunidad Graciano Sánchez, pero lejos de ello, están promoviendo la devastación del bosque. Han recibido todo tipo de apoyo para preservar su entorno. En otros casos, como el de la comunidad Graciano Sánchez, los campesinos han sido traicionados aún por las propias autoridades. Es preciso entender que para lograr éxito en la preservación de nuestros bosques y selvas, se requiere del esfuerzo conjunto de campesinos, ecologistas, científicos y, por supuesto, de autoridades federales, estatales y municipales. Solo de esta manera se puede asegurar la preservación de nuestras áreas naturales. Una de las regiones selváticas más extensas del planeta requiere con urgencia de atención en este sentido. Se trata de la selva de los Chimalapas, considerada como la más rica en variedad de fauna y flora en todo el continente americano. La región de los Chimalapas, ubicada en Oaxaca y parte de los estados de Chiapas y Veracruz, es considerada la de mayor biodiversidad en el continente americano, superando incluso a la Amazonia. Su extensión es de 600.000 hectáreas en las que se encuentra selva alta tropical, selva mediana, selva baja y bosques de niebla. En la época prehispánica habitaron esta región del Istmo de Tehuantepec los mocayos, civilización que dio origen a los olmecas y a los zoques. Descendientes directos de los zoques son los Chimalapas, grupos campesinos que se han asentado alrededor de la selva desde hace cientos de años. Estos campesinos, dedicados principalmente a la agricultura, han preservado su región en excelentes condiciones. Cabe destacar que todas las comunidades chimas se encuentran asentadas alrededor de la selva y no dentro de ella, y se han comprometido a no devastarla. Esa es la razón de que en el corazón de Chimalapas exista una importante zona selvática de unas 400.000 hectáreas que aún permanece intacta. Los campesinos chimas pretenden seguir conservando su selva y han propuesto la creación de la primera reserva campesina en México. Esto es, una reserva surgida por iniciativa de los habitantes de la región que pretenden ser responsables del manejo y cuidado de su selva, porque están conscientes de su vital importancia. Calculamos nosotros que existe en Chimalapas un área de aproximadamente 400.000 hectáreas de selva alta, no perturbada, y creemos que es prioritario conservar esto, ¿no? Aparte de la gran riqueza natural, pues, ecológicamente hablando es muy importante, ¿no? Y hidrológicamente también es mucha la captación de agua que se hace en Chimalapas, que dan origen a muchos ríos. Si bien es sabido de que Chimalapas actualmente está sonando mucho ya a nivel nacional, inclusive internacional, pues también nosotros ya estamos conscientes, ¿no? Así como también los pueblos, la gente, de la gran riqueza natural que tiene Chimalapas.
y buscar la forma de cómo conservar esos recursos. No que sea una reserva de la biosfera impuesta, sino que nazca de abajo, ¿no? Estamos nosotros totalmente de acuerdo a que nosotros mismos, ahora sí más que nada, cuidemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si no lo cuidamos nosotros, ¿quién nos las va a cuidar? La propuesta de reserva campesina nació a partir de diversas reuniones entre los campesinos de las diversas comunidades de Chimalapas. La iniciativa fue apoyada por el Pacto de Grupos Ecologistas, asociación que desde 1980 ha brindado asesoría y apoyo a los chimas y que fue el primer eslabón entre autoridades y campesinos. Gracias a la difusión que se logró respecto a la reserva campesina, los más importantes grupos ecologistas en México han apoyado dicha propuesta. Así se formó el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, que junto con los campesinos y el Pacto de Grupos Ecologistas han promovido diversas reuniones para trabajar en favor de esta reserva campesina. La más reciente reunión oficial acerca de este tema se llevó a cabo en la Secretaría de Desarrollo Social el pasado 1 de marzo de este año. Ahí, representantes de las comunidades de Chimalapas y diversos ecologistas plantearon la propuesta al secretario de Desarrollo Social y al gobernador de Oaxaca. Al término de la reunión, los ecologistas hablaron de la reserva campesina. Es un proceso muy interesante y muy especial. Se habló de que es la primera vez en México que se va a tener una reserva de este tipo con la participación, o sea que nace la idea de las gentes que habitan alrededor de estos grandes ecosistemas de Chimalapas. Vamos a reunirnos pronto, cosa de un mes, nuevamente para ver los avances de todo esto. Se va a hacer un estudio de ordenamiento de uso del suelo a nivel macro de la zona de Chimalapas. Las instituciones académicas, científicos y demás personas que forman parte del comité van a colaborar en estos estudios. La Sedesol también, con fondos para lo mismo. Y lo más importante es que va a ser en colaboración y con la participación directa de las comunidades. Uno de los compromisos asumidos por el secretario de Desarrollo Social y el gobernador de Oaxaca en aquella reunión fue resolver un añejo problema que padecen las comunidades chimas. Se trata de un conflicto de límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, que ha propiciado un sinnúmero de enfrentamientos entre los campesinos de ambas entidades. Conflicto que ha generado hechos sangrientos a lo largo de varias décadas y que obstaculiza hoy la creación de la reserva campesina. A 6 meses de aquel compromiso, los problemas de límites entre Oaxaca y Chiapas y los enfrentamientos entre campesinos de ambas entidades continúan. Una de las zonas en donde se ha recrudecido este conflicto es entre las comunidades de San Francisco La Paz y San Isidro La Gringa. Las comunidades están separadas por el río Uxpanapa. Los campesinos de San Isidro son chiapanecos y han pretendido desalojar a los de San Francisco, que son oaxaqueños. Este absurdo conflicto de límites territoriales, que no parece tener lógica alguna, ha propiciado, sin embargo, una lamentable situación en la zona. Nosotros no podemos salir a trabajar afuera, no nos podemos ganar un quinto. ¿Por qué? Porque estamos presos. Este mismo pueblo es una prisión para nosotros. No podemos salir ahora sí a ganarnos un pan para nuestros hijos. Estamos así, más que nada, estamos marginados aquí en este lugar, pues. A pesar de este grave problema, en San Francisco La Paz, como en la mayoría de las comunidades de Chimalapas, los campesinos ya trabajan en favor de la naturaleza. Apoyados por el Pacto de Grupos Ecologistas, han implementado cultivos para enriquecer el suelo e impedir su degradación en un programa denominado agroecología. Uno de estos cultivos es el frijol abono,
una leguminosa original de Chimalapas que además de servir como herbicida natural contra las plagas, funciona como fertilizante, nitrogenando el suelo y enriqueciéndolo para que en esa misma área se puedan desarrollar permanentemente varios cultivos por tiempo indefinido. Mediante la agroecología, los campesinos no tienen necesidad de abrir nuevas zonas para sus cultivos. La idea con esto y el mejoramiento del sistema es que sean sostenibles estas parcelas, que de este tramo que está aquí ya limpio, como ya dicho para la agricultura, se pueda permanentemente estarlo sembrando y constantemente con este frijol. O sea, ya no se agota el suelo, porque tanto el pasto, que es una gramínea, como el maíz, lo que más requieren es de nitrógeno, entonces por eso es que la gente necesita dejar descansar sus suelos y van y tumban otro acagual o otro poco de montaña mientras este descansa. Y así se va lo que muchos dicen la milpa que camina, ¿no? Se va tumbando. Entonces al tener constantemente sembrando este abono verde y con su ciclo también, repitiendo, cambiando de cultivos como el frijol para comer o calabaza u otras, podremos mantener este mismo terreno sin necesidad de andar avanzando, tumbando más. Aparte se me olvidó mencionar que también este frijol se consume. El programa de agroecología ha tenido una aceptación notable entre todos los campesinos de Chimalapas que ya han dejado de desmontar otros terrenos para sus cultivos. Sino que aquí nosotros la estamos trabajando y demostrando de esta forma que sí se puede trabajar los terrenos sin desmontar los bosques, porque tenemos plenamente seguro que es esta montaña de mucho valor para los Chimalapas. Además de este programa, los chimas llevan a cabo constantes reuniones para hablar sobre la reserva campesina. Han acordado proteger su región a toda costa y lo único que esperan es un estudio de uso del suelo en toda la región para determinar qué áreas serán destinadas a reforestación, a regeneración natural y a santuarios faunísticos, así como en qué zonas podrán llevar a cabo sus actividades campesinas. Los Chimalapas han demostrado amar a su selva, porque, insistimos, habitan esta región desde hace cientos de años y no la han devastado. Chimalapas debe ser preservado por sus dueños originales, quienes requieren con urgencia la solución de sus conflictos y del apoyo y asesoría inmediatas de las máximas autoridades ecológicas. Chimalapas podría convertirse en la primera reserva campesina en el mundo, una zona que ha sido ejemplo de preservación. No podemos seguir descuidando a esta selva mexicana ni a sus habitantes, que hoy más que nunca requieren de primordial atención, como la requieren también los campesinos de El Rosario, Michoacán, que han luchado a favor de los santuarios de la mariposa monarca. Si en la selva de Calakmul, en Campeche, y en el Salto, Durango, los campesinos nos han demostrado que son capaces de organizarse en favor de la naturaleza y manejar ejemplarmente sus recursos, es preciso entender que esta es la forma, la única forma efectiva de preservar nuestras áreas naturales. Es cierto que algunos grupos campesinos pudieron organizarse por sí mismos, pero también es cierto que en muchos otros casos, como en Michoacán o en Oaxaca, los campesinos requieren apoyos para lograrlo. Apoyos y asesoría que, además de buscar la preservación de fauna y flora, no deben perder de vista el bienestar social y económico de las comunidades campesinas. La conservación va ligado al desarrollo de los pueblos también, que de parte del gobierno pues haya medios o una alternativa cómo poder hacer de que la gente pueda vivir sin destruir el bosque, sin destruir la selva, ¿no? Lo importante es que estos campesinos tienen ya una clara conciencia ecológica y han demostrado con hechos su amor por la naturaleza. Ahora se requiere un impulso definitivo por parte de las autoridades y de grupos ecologistas para lograr buenos resultados que es preciso obtener en el corto plazo. Y aunque hoy son pocos los casos de campesinos ecológicos, mediante un programa efectivo de apoyo y organización en diversas áreas naturales, se podrían tener más comunidades campesinas
que trabajaran en favor de la naturaleza. Es preciso crear un sistema de organización campesina en áreas naturales estratégicas que permita el bienestar social y económico mediante la propia participación de estos campesinos, que a través de alternativas de producción o sistemas de aprovechamiento efectivo puedan vivir de la naturaleza sin destruirla. Esto, como hemos visto, sí es posible. Muchos campesinos ya nos lo han demostrado. No podemos conformarnos con decretar en papel ciertas áreas como protegidas, porque en la práctica, si no existe el compromiso, la conciencia y la participación activa de los habitantes de estas zonas, nunca lograremos realmente ponerlas a salvo de la devastación. Solo con campesinos ecológicos organizados y apoyados efectivamente por autoridades, ecologistas y científicos, podremos preciarnos de tener realmente áreas naturales protegidas. De lo contrario, la preservación de esas zonas seguirá quedando en papel. El mundo sustentable es el mundo del mañana, un mundo en el que viviremos en armonía con la naturaleza, en el que reconoceremos el derecho y el espacio necesarios de cada criatura para sobrevivir. En el mundo del mañana la riqueza será la vida. Si la sociedad de consumo nos ha llevado al debilitamiento de los sistemas naturales, la sociedad sustentable nos llevará a su rescate. En todo el mundo se vive un gran cambio de la mente mundial. Desde el fondo, es un sentimiento que burbujea dentro de cada uno de nosotros y que nos exige una nueva manera de actuar y de pensar. Los economistas nunca pensaron que nuestras acciones nos habrían llevado a afectar directamente a la salud del planeta, que pondrían en juicio incluso la propia supervivencia del ser humano. Los políticos nunca creyeron que el crecimiento acelerado y constante podría también convertirse en un elemento desestabilizador. Es importante encontrar un verdadero equilibrio que permita el desarrollo de una nueva economía, encontrar una manera de vivir que nos haga más felices, que nos permita encontrar el camino de regreso al paraíso. Y es algo que se encuentra a nuestro alcance. Todo lo que tenemos que cambiar es nuestra visión del mundo, nuestra actitud ante él. Darnos cuenta que para ser más felices no es necesario anular al futuro, que estar mejor no significa necesariamente tener más, que no es necesario cambiar vida y recursos naturales por cosas materiales, que la amistad, las relaciones humanas, la habilidad personal son elementos que le dan sentido a nuestra vida y que por desgracia también hemos ido perdiendo al mismo ritmo que a nuestros recursos naturales. Ya no queda mucho tiempo, ya no quedan muchas selvas o muchos bosques. Los animales se extinguen y las especies marinas también. Somos privilegiados porque vivimos en un país y un continente donde se respeta a la libertad y las relaciones humanas son más profundas y calurosas. Somos afortunados porque además poseemos grandes recursos. Tenemos suerte de que en muchos lugares aún se mantenga un nivel de calidad de vida alto. Por ello, por todo ello, hagamos un gran esfuerzo por heredarlo a los seres que aún no han nacido. Luchemos por ofrecerles un mundo con opciones en el futuro. Convirtámonos cada uno en defensores de la vida, de la paz y el amor. Esta es la nueva mente mundial. Nuestros bosques y selvas, nuestros invaluables recursos naturales, se ha convertido en una necesidad vital para la sobrevivencia de nuestro planeta. México es uno de los pocos países en el mundo que cuentan con importantes superficies selváticas y boscosas, así como áreas naturales en las que existe una de las más ricas variedades florísticas y faunísticas del mundo. Por fortuna,
han existido numerosos grupos de campesinos que han sabido comprender la vital importancia de la naturaleza y que han dado todo un ejemplo de conservación, que están demostrando que con voluntad, organización y esfuerzo es posible vivir de los recursos naturales sin destruirlos. Campesinos que en estos 60 minutos nos darán un ejemplo a seguir. Esto es 60 Minutos, periodismo de investigación en televisión. En 1986, la Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio titulado Nuestro futuro común. En él, los expertos concluían que la única posibilidad de establecer la supervivencia de la vida en el planeta era desarrollar el concepto de sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que los seres humanos podamos seguir aprovechando los recursos naturales sin incidir en la salud del medio ambiente, sin interferir en las diferentes cadenas de la vida natural, de las que dependemos para sobrevivir. La sustentabilidad es sin duda el concepto más importante a desarrollarse en el próximo siglo. Sin embargo, ya antes, la humanidad ha experimentado con sistemas sustentables o sostenibles con un gran éxito. Inclusive, uno de los ejemplos más antiguos en la historia del ser humano ocurrió en México, entre los olmecas, más tarde entre los mayas y teotihuacanos y finalmente entre los aztecas, encontramos esta armonía natural que permitía a los pueblos aprovechar a la naturaleza sin afectarla, sin cambiarla o impactarla. Los mayas vivieron al menos durante 2000 años en una selva antes de afectarla y fueron 10 millones de ellos. Nosotros en tan solo 50 años casi hemos terminado con ella. Es importante no solo recuperarla, sino encontrar los caminos que nos permitan aprovechar sus beneficios manteniendo su riqueza. Afortunadamente en México se están desarrollando ejemplos que podrían abrir el camino para muchos pueblos que por desgracia están acabando con los suyos. Ejemplos en las selvas y los bosques principalmente, y que demuestran que sí es posible que los campesinos puedan vivir mejor si se organizan y reconocen cuál es su verdadera riqueza. Bosques y selvas de un lugar extraordinariamente rico en biodiversidad. La variedad de plantas y animales que existen en México han motivado a que este país sea reconocido como uno de los más ricos en variedad de vida en el planeta, y es esa, hacia el futuro, la verdadera riqueza. La evolución y el tiempo que son necesarios para hacer evolucionar a cada una de las formas de vida que existen serán hacia el futuro condiciones irreproducibles que nos obligarán a encontrarlas en el mundo natural. Hoy aún tenemos esta riqueza. Encontremos en la inspiración de estos ejemplos la solución que muchos amigos en el campo están esperando. Que aquí también encuentren los políticos un motivo de inspiración y reconozcan cuál es la verdadera importancia hoy de la posición que representan. Una investigación del reportero Jorge Castañeda. ¿Son una verdadera inspiración estos ejemplos en los bosques y las selvas de México? Así es, Jaime. Por fortuna son ejemplos a seguir y por fortuna también son ejemplos que estamos encontrando cada vez más en México. Estos son los campesinos que se han sabido organizar y que mediante su trabajo y organización han sido capaces de obtener un mejor nivel social y económico, y al preservar sus bosques y selvas, también han conservado un patrimonio que no solo les pertenece a ellos, sino a toda la humanidad, nuestros recursos naturales. Desde tiempos inmemoriales han existido en el territorio que hoy conforma a la República Mexicana diversas áreas naturales cuya fauna y flora gozaron de protección. La historia señala que en la época prehispánica existían zonas en donde animales y plantas silvestres eran protegidas por nuestras culturas indígenas. Los mayas, por ejemplo, ligaron profundamente su desarrollo social, cultural y religioso al bosque y a la selva tropicales. La cultura maya es considerada por los antropólogos como la cultura silvícola por excelencia. De acuerdo a diversas investigaciones, se sabe que los mayas fueron capaces de aprovechar al máximo los recursos naturales sin devastarlos en lo mínimo, e incluso tenían áreas de protección de fauna y flora silvestres, siendo esta cultura
el antecedente más remoto de actividades humanas encaminadas a proteger zonas naturales específicas. Otro ejemplo son los aztecas, que mostraron siempre un predominante interés por la fauna y por la flora. Esta cultura poseía una clara conciencia de la conservación. Prueba de ello fue la creación de importantes jardines botánicos para los cuales reunían y conservaban las más diversas especies florísticas. Y también destinaron áreas naturales a la protección de la fauna y flora silvestres. En épocas más recientes, México fue de los países pioneros a nivel mundial en decretar protección en áreas naturales. En el año de 1876 se creó el primer parque natural protegido en nuestro país. La zona que fue decretada bajo protección oficial es el Desierto de los Leones, ubicado en el Distrito Federal. Desde entonces, México se colocó a la vanguardia en la protección de áreas naturales dentro del concierto mundial, y a partir de los años 80 se ha caracterizado por ser uno de los países que poseen mayor extensión de zonas naturales protegidas en el mundo. En la actualidad cuenta con 7.850.000 hectáreas bajo protección, dentro de las cuales están incluidas 14 reservas especiales de la biosfera, 11 reservas de la biosfera, 44 parques nacionales, un área de protección de flora y fauna, 3 monumentos naturales y un parque marino nacional, lo que da un total de 73 áreas naturales protegidas dentro de la República Mexicana. Por desgracia, en muchas de las áreas naturales protegidas que existen en México, sigue existiendo la destrucción de los recursos naturales, la cacería furtiva, la tala de árboles, la quema de vegetación, la extinción de animales. Basta mencionar lo que ha ocurrido con la selva lacandona, cuya extensión en los años 40 era de 2 millones de hectáreas de exuberante vegetación y que en tan solo 53 años ha perdido casi el 90% de esa superficie. Dentro de la lacandona se decretó como reserva de la biosfera en el año de 1978 el área conocida como Montes Azules. Esta zona contaba con 331.200 hectáreas hace 15 años. Hoy solo cuenta con 250.000 hectáreas de vegetación, que es en realidad lo único que le queda a toda la selva lacandona. Otro caso es la selva del Ocote en Chiapas, decretada como área natural protegida en 1972, con una superficie de 48.140 hectáreas, de las que ahora solo quedan 20.000 hectáreas de vegetación en buenas condiciones. La selva de Xiancán en Quintana Roo fue decretada como reserva de la biosfera en 1986, con una superficie de 528.147 hectáreas. Ahora tiene solo 180.000 hectáreas de vegetación. El Parque Nacional El Potosí, en San Luis Potosí, fue decretado como Parque Nacional desde 1936, con una extensión de 2.000 hectáreas de bosque de pino, de las que hoy solo subsisten unas 500 hectáreas. El Parque Nacional La Malinche en Tlaxcala fue decretado como tal en 1938, con una superficie de 45.700 hectáreas de bosques, de las que ahora solo quedan unas 20.000 hectáreas en buenas condiciones. Por desgracia, son muchos los casos en donde los decretos de protección solo han quedado en el papel. Y la razón de ello parece simple, aunque en realidad es compleja. En ninguno de los casos mencionados anteriormente existió la participación activa de las comunidades que habitan esas zonas. No hubo el empeño de contar con la voluntad y compromiso de los campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que de pronto supieron que su territorio había sido decretado como área protegida y cuya reacción no fue precisamente a favor de esa conservación. La participación activa de los habitantes de estas áreas naturales
ha demostrado ser la clave para lograr la protección efectiva de estas zonas. Esto, aunado al apoyo y asesoría de autoridades e investigadores, es la única forma de proteger efectivamente a la fauna y la flora silvestres. Por fortuna, también existen buenos ejemplos en este sentido. Hay varios grupos de campesinos en México que han trabajado en favor de la conservación de la naturaleza, que se han organizado entre ellos y que han comprendido la necesidad de aprovechar los recursos naturales de una manera racional, protegiendo áreas, reforestando zonas, desarrollando plantaciones. Estos son los campesinos ecológicos, los que han sabido trabajar en favor de las enormes riquezas naturales con las que cuenta México. Grupos campesinos que nos han puesto un ejemplo a seguir. Campesinos ecológicos que en estos 60 minutos demostrarán cómo han vivido de la naturaleza sin perturbarla. La más extensas del planeta es la de Calakmul en el estado de Campeche. A diferencia de otras reservas que se encuentran en México, en esta zona selvática ha existido una clara conciencia ecológica por parte de los campesinos que la habitan, quienes han trabajado desde hace décadas en la conservación del área. Estos campesinos ecológicos trabajaron en favor de la naturaleza mucho antes de que Calakmul fuera decretada reserva de la biosfera y fueron, de hecho, los que impulsaron que su selva gozara de protección oficial. Su trabajo en favor de la preservación ha hecho posible que esta selva se encuentre entre las mejor conservadas del planeta. En la selva de Calakmul, en el estado de Campeche, existe uno de los ejemplos de conservación más relevantes en México. Conservación de una selva que ha sido posible gracias al trabajo de las diversas comunidades campesinas que habitan la región. La zona está conformada por 723.185 hectáreas, de las cuales 200.000 son de selva alta, 150.000 de selva mediana y el resto de selva baja. El área está habitada por diversos grupos campesinos que llegaron a Calakmul desde los años 70, provenientes en su mayoría de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. En la región de Xpujil, que es en donde se asientan la mayoría de los ejidos, los campesinos se organizaron para aprovechar los recursos sin destruir la selva. El primer paso fue crear un consejo regional que se formó en 1979 con solo 5 ejidos de la zona. Organizados, se dieron a la tarea de reforestar áreas devastadas y proteger zonas específicas dentro de su región. Desarrollaron un primer vivero que marcó el inicio de sus actividades a favor de la selva. ¿Pero esto se hizo por presión de las autoridades, por algún tipo de impulso de las autoridades o cómo surgió? Bueno, no, este vivero surge como una necesidad de la propia gente, o sea, del propio ejido. Dicen, pues, cada año tenemos que reforestar plantas y tenemos que conseguirlo en otras regiones del estado, entonces necesitamos nosotros hacer nuestros viveros para tener acceso a la planta y pues teniendo semilla aquí se facilitarían mejor las cosas. Por eso, eso fue una iniciativa de las comunidades y se comenzó a realizar el primer vivero que fue este. Al principio comenzaron a plantar árboles en pequeñas zonas. Poco a poco surgió la necesidad de desarrollar más viveros porque más campesinos se agruparon al Consejo Regional que hoy cuenta con 32 ejidos. Todos ellos se ha llevado a cabo la reforestación con árboles que hoy se producen en varios viveros. Aquí tenemos 5 viveros a nivel regional, en 5 ejidos. Tenemos este vivero que es del ejido Álvaro Obregón con una capacidad anual de 250.000 plantas. La de Dos Lagunas también, que pertenece a la organización, de 300.000 plantas. Del Carmen, 250.000 plantas. Nuevo Bécar, 250.000 plantas. Y la del 20 de noviembre de 1 millón de plantas, con una capacidad anual en total de todos los viveros de 2 millones de plantas, de 15 especies nativas. En los viveros han desarrollado un sinnúmero de árboles frutales y han dado particular importancia a especies forestales como caoba, cedro y ceiba.
Lo más importante es que no solo están plantando estos árboles en zonas utilizadas para aprovechamiento forestal o agrícola, también lo están haciendo en áreas devastadas por incendios o por actividades humanas. Reforesté dentro de la milpa, en puras árboles forestales, no tiene injertos aquí nada. Aquí pura cedro y caoba. Tengo aquí 250 matas. En esta zona, totalmente erosionada hace algunos años, se puede apreciar lo que la voluntad y el trabajo organizado pueden lograr a favor de la naturaleza. ¿Por qué era especialmente difícil lograr una reforestación en esta área en donde estamos ubicados? Bueno, básicamente por las condiciones de alta degradación del suelo. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar y vemos un suelo, o sea, lo que te da un suelo, si es degradado o no, es el tipo de vegetación que lo representa. Básicamente vemos arbustos, helechales, ahí se puede apreciar fácilmente, helechales, arbustos, y vegetación muy chaparra, o sea, es una vegetación que no crece, máximo 2-3 metros. Y aparte vemos el tipo de suelo que es muy pedregoso, la cual o sea, nosotros sabemos que tiene muy baja fertilidad, tan baja que el agricultor pues dice, pues yo no, o sea, a mí no me es redituable invertir en ese tipo de suelos. Sí, básicamente por eso podemos decir que un suelo degradado es aquel que no prospera más que arbustos, espinos y helechales en esta región, ¿no? Sin embargo, vemos que aquí ya se puede percibir que la reforestación es un hecho. Exactamente. Estamos reforestando ya en acahuales, en terrenos ya tumbados. Entonces, esa reforestación sí nos está dando resultado, porque aproximadamente a los 2 años ya mide aproximadamente esas matas forestales, aproximadamente de 2 a 3 metros de altura. Reforestamos son 10.000 hectáreas del año pasado. Entonces aproximadamente de este año es lo mismo. Dentro de la selva de Calakmul existen muchos ejemplos como este, en donde los campesinos han entendido la necesidad de pensar en el futuro. Tengo mis 2 hijos que tengo la fe y la esperanza que ellos puedan aprovechar esos árboles. Uno tiene 16 años cumplido, el otro tiene 14 años. Usted sí pensó en sus hijos, sí, ya no tanto en usted mismo. Claro que sí, porque tiene que hacerlo, así es. Si a mí se preocupó por mi padre, yo también tengo que preocupar por mis hijos hoy. Con esta forma de pensar, miles de campesinos de los 32 ejidos del Consejo Regional han marcado la pauta a seguir dentro de la selva de Calakmul. Por cada ejido, un representante es nombrado para asistir a las reuniones del Consejo Regional. Así, deciden en conjunto qué áreas son susceptibles de aprovechamiento forestal o agrícola y qué áreas estarán destinadas a la regeneración natural o a la reforestación. Y son los propios campesinos los que se dedican a promover el cuidado de su selva en las diferentes comunidades del área. En cada comunidad también hay promotores. Hay gente que usted llegue y es gente que representa un grupo de gente. Ese grupo de gente es nosotros le llamamos promotores o coordinadores de grupo. Y ellos se encargan de seguir promoviendo el programa, no solo en sus comunidades, sino en otros ejidos donde ellos vayan, ¿no? Y así hemos logrado que bastante gente le entre al programa y sobre todo lo haga con conciencia, porque ese es el objetivo final, ¿no? Porque por obligación pues está canijo, ¿no? ¿Ustedes se han preocupado también por ir a otros ejidos y pues platicarles a sus compañeros campesinos que sigan su ejemplo? Sí. ¿Por qué razón? Yo he caminado, por ejemplo, yo he ido hasta Roberto Jara, el otro día fuimos al 20 de noviembre, viendo cómo ellos trabajan y también le contamos cómo estamos trabajando nosotros, porque creo que en esa forma podemos organizarse y darnos ánimos unos a otros, tanto como aquí y en otro ejido. Los 32 ejidos del Consejo Regional decidieron apoyar la propuesta para que Calakmul fuera decretada como reserva de la biosfera. Esta reserva se decretó en 1989, pero el gobierno de Campeche, que es quien administra la reserva,
se comprometió a seguir el modelo que los campesinos ya habían planteado y ahora los apoya con asesoría y con recursos económicos para seguir llevando a cabo la tarea de conservación de esta selva campechana. Conservación que basa su éxito en la participación activa de los campesinos y en el apoyo de los gobiernos federal y estatal que en Calakmul han trabajado eficazmente, según lo reconocen los propios grupos ecologistas. Hay un alto nivel de participación campeche en los últimos 2 años, de tener 2 grupos de trabajo en protección al medio ambiente, ahorita cuenta con 11, y el nivel de participación de las comunidades en esas áreas es impresionante. Están totalmente convencidos, la labor del gobierno del Estado, hay que hablar cuando así se hace bien, es impresionante. El ingeniero que gobierna nuestro Estado, Jorge Salomón Azar García, ha tenido un encuentro directo con las comunidades, eso es aplausible. Es decir, el señor ha estado en contacto con ellos, ha visitado sus casas, les ha transmitido el apoyo y los ha convencido de lo importante que es cuidarla. Él, como persona directamente responsable ya de la reserva, repito, más grande después del Amazonas en el estilo tropical, tiene un pleno convencimiento de lo importante que son los ejidatarios de estas comunidades que habitan en la reserva o en sus alrededores. Ahora, el Consejo Regional ha decidido establecer una reserva para preservación y reproducción de fauna silvestre, todo mediante la decisión de los propios campesinos. Porque ellos deciden cuánta superficie y las condiciones en que va a operar esa reserva. La Asamblea General decide cuál es el castigo para la persona que incurra en una falta o que ejerza la cacería dentro del área protegida. Son ellos mismos los que deciden. Ellos decidieron dejar 3.350 hectáreas de superficie boscosa, de áreas bien conservadas de selva, donde hay especies tan importantes como el jaguar o el tapir, que son protegidas por ellos mismos. Y otras especies más de interés económico como los venados, los jabalíes, aves como el faisán, el pavo celado, y otras especies que no son muy conspicuas, no son muy evidentes, pero que sin embargo están ahí. Y al proteger a unas, se protegen a otras simultáneamente, ¿no? Por todo esto, la selva de Calakmul es un ejemplo de conservación. De las 723.185 hectáreas que oficialmente la conforman, se estima que el 80% cuenta con vegetación en excelentes condiciones, es decir, unas 579.000 hectáreas. Lo que hace falta ahora es reforestar ese 20% restante. Ya hemos visto que sí es posible. Escuchar a los campesinos convencidos de que la conservación es una de las mejores inversiones de hoy hacia el mundo del mañana, especialmente en un momento en que perdemos especies animales y vegetales a un ritmo extraordinario. Nunca la humanidad en toda su historia había confrontado un momento de tanta destrucción. Los campesinos de Calakmul han encontrado su camino, especialmente porque, como decían, no es a la fuerza, es por conciencia, por convencimiento. Los ejidatarios de Pueblo Nuevo en el Salto Durango han demostrado durante 20 años que es posible explotar un recurso sin afectarlo. Se han superado, han estudiado. Su bosque, inclusive, a pesar de haber experimentado una explotación de más de 70 años, se mantiene fuerte y vigoroso, mientras que ellos obtienen buenos recursos que les permiten un mejor nivel de calidad de vida. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no copiar estos ejemplos? Los campesinos que se unan hoy, que se organicen y disciplinen, serán mañana los que obtendrán beneficios. Los campesinos que hoy continúan explotando irracionalmente lo que tienen, lo perderán y no se necesita ser un adivino para saberlo. Ojalá y que aquí encuentren un modelo de inspiración. En El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango,
diversos grupos de campesinos han sabido no solo preservar el bosque, sino incluso explotarlo sin causarle perturbación. Esa zona es considerada el antecedente más remoto de explotación maderera en México. El aprovechamiento se inició en 1920, pero es también el primer ejemplo de preservación de los recursos naturales. Desde 1970, 33 ejidos, 5 comunidades y 42 pequeñas propiedades del municipio de Pueblo Nuevo implementaron 14 unidades de conservación y aprovechamiento forestal que representan el sistema más avanzado en su tipo de América Latina. Los campesinos se organizaron para realizar estudios de las condiciones ecológicas de la zona. Determinaron qué áreas necesitaban regeneración natural o reforestación, cuánto volumen de madera podían aprovechar sin causar perturbación y cuáles eran los requerimientos de cada hectárea dentro del municipio. Luego de varios años de trabajo y con financiamiento propio, realizaron estudios aerofotográficos para conjuntar la información de todo el municipio por zonas. Posteriormente desarrollaron un sistema para contener la información específica en un programa computarizado que es prácticamente una radiografía de cada metro cuadrado de la región. Todos los técnicos y profesionistas que trabajan en estas unidades de conservación y aprovechamiento forestal son ejidatarios o hijos de ejidatarios que desde hace más de 2 décadas han trabajado en favor de la naturaleza para vivir plenamente de ella. Uno de los objetivos básicos más importantes es buscar la perpetuidad del recurso. Dentro de estos planes de manejo que se hagan, debe de asegurarse que el recurso siga existiendo y que siga siendo rentable para el aprovechamiento de los dueños del mismo. Es por ello que debe de considerarse algún tipo de tratamiento que contemple el establecimiento de la regeneración, como la que aquí observamos, de una nueva masa que sustituya a la que estamos aprovechando para, en este caso, el procedimiento vuelva a su ciclo y vuelva otra vez a iniciar el crecimiento y puedan los dueños seguir aprovechamientos de los bosques que ya han aprovechado. Existen programadas diversas zonas de regeneración natural que mediante un estudio por áreas en todo el municipio aseguran la permanencia del recurso, así como la posibilidad de aprovechamiento maderable. Las propias autoridades de agricultura y recursos hidráulicos de la entidad reconocen que este modelo de aprovechamiento y conservación forestal ha basado su éxito en la organización y trabajo de los campesinos. La base de lo que se ha conseguido nace de la organización de los productores. Porque en forma individual jamás podría haberse alcanzado ningún logro en materia de desarrollo forestal. Los campesinos del Salto también han desarrollado viveros naturales para que por medio de las semillas de los mejores árboles se pueda realizar un mejoramiento genético e implementar plantaciones comerciales. Estamos en una de las áreas semilleras de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal. Tenemos establecidas 7 en total en toda la unidad. El objetivo básico es tener lugares fácilmente accesibles con arbolado de buena calidad, donde podamos colectar semilla para la producción de planta y poder efectuar plantaciones o reforestaciones en aquellas áreas donde por sus condiciones naturales no se pueden regenerar naturalmente. El mejoramiento genético ha tenido un éxito notable, ya que en zonas totalmente devastadas han conseguido una completa reforestación que supera con mucho a la regeneración natural. Gracias a este esfuerzo, en las diferentes comunidades se han podido desarrollar pequeñas industrias madereras que, además de dar trabajo directo a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios con sueldos fijos y diversas prestaciones, les garantiza una ganancia porcentual de acuerdo al volumen de venta. De acuerdo a la venta que se hace de la programación y balance, ¿verdad?, que se hace anualmente, entonces ahí se refleja la utilidad para cada ejidatario. Entonces, más o menos para cada ejidatario de 5,000 nuevos pesos que se venden, ¿verdad?, sería un 40%, de un 40 a un 50% para los ejidatarios. De ese mismo, de esa utilidad que se genera, se hacen algunas industrias también.
para diversificar la empresa, o sea que haya más fuentes de trabajo. Esto demuestra que además de conservar el recurso y aprovecharlo racionalmente, han sabido implementar sistemas de comercialización y obtener recursos económicos que permiten el desarrollo social de la región. Además, han desarrollado sistemas de acuacultura en diferentes ejidos y áreas de turismo ecológico. Es decir, han demostrado que se puede aprovechar al máximo lo que nos ofrece la naturaleza, siempre y cuando exista plena conciencia ecológica. La conciencia de tipo ecológica nace desde el momento mismo en que vivimos pues en el medio forestal. De aquí vivimos, los bosques nos dan una serie de bienes y de servicios, nos sostienen en esta área y es por eso que la conciencia se ha incrementado bastante. Gracias a esta conciencia ecológica, la vegetación que existe en esa región se encuentra en excelentes condiciones. Durante nuestro recorrido pudimos apreciar que no existen zonas devastadas, a pesar de que se trata de una zona de aprovechamiento forestal. Como Pueblo Nuevo en Durango o Calakmul en Campeche, otros grupos campesinos en México han intentado trabajar a favor de la naturaleza, pero se han encontrado con barreras hasta ahora infranqueables. Uno de estos casos es el del Rosario, Michoacán, del que nos habla el reportero investigador Santos Mondragón. En el estado de Michoacán se ha generalizado la explotación irracional del bosque, lo que ha provocado notables cambios de clima y grandes extensiones de tierras erosionadas. Aún dentro de los santuarios de la mariposa monarca, la tala del bosque es común, no obstante de que en teoría se trata de zonas protegidas. Esta situación ha ocasionado una alarmante disminución en la migración de la mariposa monarca, que cada año encuentra menos áreas boscosas para su reproducción. A pesar de que en algunas de las 17 comunidades que forman parte de la zona considerada como santuario, ha comenzado a generarse una conciencia ecológica. Existen intereses económicos que se contraponen al deseo de preservación que han mostrado algunos campesinos. En la comunidad Profesor Graciano Sánchez, perteneciente a la ampliación del ejido El Rosario, los campesinos decidieron desde hace 8 años preservar su bosque. Crearon programas de reforestación y destinaron áreas para su saneamiento, asumiendo el compromiso de dejar intacto el bosque para su recuperación integral. A pesar de que esta comunidad ha trabajado en favor de la naturaleza, se ha encontrado con otro grupo de campesinos perteneciente al mismo ejido que pretende arrasar por completo este bosque. Los campesinos que han preservado su bosque denuncian esta situación. Y nosotros como desinconformes que somos de la ampliación, o sea, totalmente no estamos de acuerdo que aquellos atraviesen para que se lleven la riqueza que hay dentro de la ampliación para allá. Los talamontes que han invadido la comunidad Graciano Sánchez se escudan en un absurdo permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que inexplicablemente autorizó la explotación de 3.964 metros cúbicos de oyamel en 68 hectáreas de esta comunidad, cuyo bosque se encontraba preservado desde hace 8 años. El Rosario y la otra comunidad tienen un conflicto y una franja de terreno de la cual una parte considerable está en el área de amortiguamiento, está en litigio. Bueno, entonces en ese caso pues tendríamos que incluso ver si la Procuraduría Agraria primeramente tiene que resolver el problema agrario, porque ¿a quién le dio el permiso? El comisariado ejidal de El Rosario, Marcelo Guzmán Esquivel, tramitó el permiso de aprovechamiento desde hace un año. Al acudir a la zona donde se realizó el marqueo, nos encontramos a varios ejidatarios talando el bosque. El área arrasada se encuentra a escasos 200 metros de la zona núcleo, donde este año llegó una de las principales colonias de mariposa monarca. Los campesinos de la comunidad Graciano Sánchez se muestran desconcertados ante la posición de las autoridades. Yo pienso que se nos debe apoyar porque es la gente que necesita, la gente que habita dentro de este lugar, ¿sí? Es la que se le debe apoyar para que concientizarla, porque yo de mi parte soy consciente, ¿sí? Pero no toda la gente es consciente. La gente dice, bueno, ¿cómo aquellos sí vienen a explotar aquí? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Entonces hay que ser conscientes que también dentro de mi gente hay gente que puede explotar. ¿Por qué? Porque ve a aquellos que vienen y le echan duro al bosque y estos no se dejan. Los campesinos de la comunidad Graciano Sánchez exigen el cese total de la explotación del ejido El Rosario.
No se explican por qué la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos autorizó la explotación de su bosque y reclaman que se lleve a cabo una profunda investigación porque consideran que detrás del permiso de explotación existen malos manejos. Pues se entiende que a estas alturas están permitiendo permisos porque hay mucho dinero de por medio, dinero que realmente no sabemos a dónde va a dar. En esta ocasión se dice que tal vez más de 1.000 millones de pesos y ese dinero se lo reparten entre ciertas personas. No es posible que mientras una comunidad campesina había preservado su bosque durante 8 años, realizando un gran esfuerzo para reforestarlo, ahora se encuentre con que otra comunidad quiera destruirlo y más aún con un aberrante permiso oficial. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos debería apoyar a los campesinos ecológicos de la comunidad Graciano Sánchez, pero lejos de ello, están promoviendo la devastación del bosque. Han recibido todo tipo de apoyo para preservar su entorno. En otros casos, como el de la comunidad Graciano Sánchez, los campesinos han sido traicionados aún por las propias autoridades. Es preciso entender que para lograr éxito en la preservación de nuestros bosques y selvas, se requiere del esfuerzo conjunto de campesinos, ecologistas, científicos y, por supuesto, de autoridades federales, estatales y municipales. Solo de esta manera se puede asegurar la preservación de nuestras áreas naturales. Una de las regiones selváticas más extensas del planeta requiere con urgencia de atención en este sentido. Se trata de la selva de los Chimalapas, considerada como la más rica en variedad de fauna y flora en todo el continente americano. La región de los Chimalapas, ubicada en Oaxaca y parte de los estados de Chiapas y Veracruz, es considerada la de mayor biodiversidad en el continente americano, superando incluso a la Amazonia. Su extensión es de 600.000 hectáreas en las que se encuentra selva alta tropical, selva mediana, selva baja y bosques de niebla. En la época prehispánica habitaron esta región del Istmo de Tehuantepec los mocayos, civilización que dio origen a los olmecas y a los zoques. Descendientes directos de los zoques son los Chimalapas, grupos campesinos que se han asentado alrededor de la selva desde hace cientos de años. Estos campesinos, dedicados principalmente a la agricultura, han preservado su región en excelentes condiciones. Cabe destacar que todas las comunidades chimas se encuentran asentadas alrededor de la selva y no dentro de ella, y se han comprometido a no devastarla. Esa es la razón de que en el corazón de Chimalapas exista una importante zona selvática de unas 400.000 hectáreas que aún permanece intacta. Los campesinos chimas pretenden seguir conservando su selva y han propuesto la creación de la primera reserva campesina en México. Esto es, una reserva surgida por iniciativa de los habitantes de la región que pretenden ser responsables del manejo y cuidado de su selva, porque están conscientes de su vital importancia. Calculamos nosotros que existe en Chimalapas un área de aproximadamente 400.000 hectáreas de selva alta no perturbada y creemos que es prioritario conservar esto, ¿no? Aparte de la gran riqueza natural, pues, ecológicamente hablando es muy importante, ¿no? Y hidrológicamente también es mucha la captación de agua que se hace en Chimalapas, que dan origen a muchos ríos. Si bien es sabido de que Chimalapas actualmente está sonando mucho ya a nivel nacional, inclusive internacional, pues también nosotros ya estamos conscientes, ¿no? Así como también los pueblos, la gente, de la gran riqueza natural que tiene Chimalapas y buscar la forma de cómo conservar esos recursos. No que sea una reserva de la biosfera impuesta, sino que nazca de abajo, ¿no? Estamos nosotros totalmente de acuerdo a que nosotros mismos, ahora sí más que nada, cuidemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si no lo cuidamos nosotros, ¿quién nos las va a cuidar?
La propuesta de reserva campesina nació a partir de diversas reuniones entre los campesinos de las diversas comunidades de Chimalapas. La iniciativa fue apoyada por el Pacto de Grupos Ecologistas, asociación que desde 1980 ha brindado asesoría y apoyo a los chimas y que fue el primer eslabón entre autoridades y campesinos. Gracias a la difusión que se logró respecto a la reserva campesina, los más importantes grupos ecologistas en México han apoyado dicha propuesta. Así se formó el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, que junto con los campesinos y el Pacto de Grupos Ecologistas han promovido diversas reuniones para trabajar en favor de esta reserva campesina. La más reciente reunión oficial acerca de este tema se llevó a cabo en la Secretaría de Desarrollo Social el pasado 1 de marzo de este año. Ahí, representantes de las comunidades de Chimalapas y diversos ecologistas plantearon la propuesta al secretario de Desarrollo Social y al gobernador de Oaxaca. Al término de la reunión, los ecologistas hablaron de la reserva campesina. Es un proceso muy interesante y muy especial. Se habló de que es la primera vez en México que se va a tener una reserva de este tipo con la participación, o sea que nace la idea de las gentes que habitan alrededor de estos grandes ecosistemas de Chimalapas. Vamos a reunirnos pronto, cosa de un mes, nuevamente para ver los avances de todo esto. Se va a hacer un estudio de ordenamiento de uso del suelo a nivel macro de la zona de Chimalapas. Las instituciones académicas, científicos y demás personas que forman parte del comité van a colaborar en estos estudios. La Sedesol también, con fondos para lo mismo. Y lo más importante es que va a ser en colaboración y con la participación directa de las comunidades. Uno de los compromisos asumidos por el secretario de Desarrollo Social y el gobernador de Oaxaca en aquella reunión fue resolver un añejo problema que padecen las comunidades chimas. Se trata de un conflicto de límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, que ha propiciado un sinnúmero de enfrentamientos entre los campesinos de ambas entidades. Conflicto que ha generado hechos sangrientos a lo largo de varias décadas y que obstaculiza hoy la creación de la reserva campesina. A 6 meses de aquel compromiso, los problemas de límites entre Oaxaca y Chiapas y los enfrentamientos entre campesinos de ambas entidades continúan. Una de las zonas en donde se ha recrudecido este conflicto es entre las comunidades de San Francisco La Paz y San Isidro La Gringa. Las comunidades están separadas por el río Uxpanapa. Los campesinos de San Isidro son chiapanecos y han pretendido desalojar a los de San Francisco, que son oaxaqueños. Este absurdo conflicto de límites territoriales, que no parece tener lógica alguna, ha propiciado, sin embargo, una lamentable situación en la zona. Nosotros no podemos salir a trabajar afuera, no nos podemos ganar un quinto. ¿Por qué? Porque estamos presos. Este mismo pueblo es una prisión para nosotros. No podemos salir ahora sí a ganarnos un pan para nuestros hijos. Estamos así, más que nada, estamos marginados aquí en este lugar, pues. A pesar de este grave problema, en San Francisco La Paz, como en la mayoría de las comunidades de Chimalapas, los campesinos ya trabajan en favor de la naturaleza. Apoyados por el Pacto de Grupos Ecologistas, han implementado cultivos para enriquecer el suelo e impedir su degradación en un programa denominado agroecología. Uno de estos cultivos es el frijol abono, una leguminosa original de Chimalapas que, además de servir como herbicida natural contra las plagas, funciona como fertilizante, nitrogenando el suelo y enriqueciéndolo para que en esa misma área se puedan desarrollar permanentemente varios cultivos por tiempo indefinido. Mediante la agroecología, los campesinos no tienen necesidad de abrir nuevas zonas para sus cultivos. La idea con esto y el mejoramiento del sistema es que sean sostenibles estas parcelas,
que de este tramo que está aquí ya limpio, como ya dicho para la agricultura, se pueda permanentemente estarlo sembrando y constantemente con este frijol. O sea, ya no se agota el suelo, porque tanto el pasto, que es una gramínea, como el maíz, lo que más requieren es de nitrógeno, lo que más, entonces por eso es que la gente necesita dejar descansar sus suelos y van y tumban otro acagual o otro poco de montaña mientras este descansa. Y así se va lo que muchos dicen la milpa que camina, ¿no? Que se va tumbando. Entonces al tener totalmente, constantemente sembrando este abono verde y con su ciclo también, repitiendo, mejor cambiando de cultivos como el frijol para comer o calabaza u otras, podremos mantener este mismo terreno sin necesidad de andar avanzando o tumbando más. Aparte se me olvidó mencionar que también este frijol se consume. El programa de agroecología ha tenido una aceptación notable entre todos los campesinos de Chimalapas que ya han dejado de desmontar otros terrenos para sus cultivos. Sino que aquí nosotros la estamos trabajando y demostrando de esta forma que sí se puede trabajar los terrenos sin desmontar los bosques, porque tenemos plenamente seguro que es esta montaña de mucho valor para los Chimalapas. Además de este programa, los chimas llevan a cabo constantes reuniones para hablar sobre la reserva campesina. Han acordado proteger su región a toda costa y lo único que esperan es un estudio de uso del suelo en toda la región para determinar qué áreas serán destinadas a reforestación, a regeneración natural y a santuarios faunísticos, así como en qué zonas podrán llevar a cabo sus actividades campesinas. Los Chimalapas han demostrado amar a su selva, porque, insistimos, habitan esta región desde hace cientos de años y no la han devastado. Chimalapas debe ser preservado por sus dueños originales, quienes requieren con urgencia la solución de sus conflictos y del apoyo y asesoría inmediatas de las máximas autoridades ecológicas. Chimalapas podría convertirse en la primera reserva campesina en el mundo, una zona que ha sido ejemplo de preservación. No podemos seguir descuidando a esta selva mexicana ni a sus habitantes, que hoy más que nunca requieren de primordial atención, como la requieren también los campesinos de El Rosario, Michoacán, que han luchado a favor de los santuarios de la mariposa monarca. Si en la selva de Calakmul, en Campeche, y en el Salto, Durango, los campesinos nos han demostrado que son capaces de organizarse en favor de la naturaleza y manejar ejemplarmente sus recursos, es preciso entender que esta es la forma, la única forma efectiva de preservar nuestras áreas naturales. Es cierto que algunos grupos campesinos pudieron organizarse por sí mismos, pero también es cierto que en muchos otros casos, como en Michoacán o en Oaxaca, los campesinos requieren apoyos para lograrlo. Apoyos y asesoría que, además de buscar la preservación de fauna y flora, no deben perder de vista el bienestar social y económico de las comunidades campesinas. La conservación va ligado al desarrollo de los pueblos también, que de parte del gobierno pues haya medios o una alternativa cómo poder hacer de que la gente pueda vivir sin destruir el bosque, sin destruir la selva, ¿no? Lo importante es que estos campesinos tienen ya una clara conciencia ecológica y han demostrado con hechos su amor por la naturaleza. Ahora se requiere un impulso definitivo por parte de las autoridades y de grupos ecologistas para lograr buenos resultados que es preciso obtener en el corto plazo. Y aunque hoy son pocos los casos de campesinos ecológicos, mediante un programa efectivo de apoyo y organización en diversas áreas naturales, se podrían tener más comunidades campesinas que trabajaran en favor de la naturaleza. Es preciso crear un sistema de organización campesina en áreas naturales estratégicas que permita el bienestar social y económico mediante la propia participación de estos campesinos, que a través de alternativas de producción o sistemas de aprovechamiento efectivo puedan vivir de la naturaleza sin destruirla. Esto, como hemos visto, sí es posible. Muchos campesinos ya nos lo han demostrado.
No podemos conformarnos con decretar en papel ciertas áreas como protegidas, porque en la práctica, si no existe el compromiso, la conciencia y la participación activa de los habitantes de estas zonas, nunca lograremos realmente ponerlas a salvo de la devastación. Solo con campesinos ecológicos organizados y apoyados efectivamente por autoridades, ecologistas y científicos, podremos preciarnos de tener realmente áreas naturales protegidas. De lo contrario, la preservación de esas zonas seguirá quedando en papel. El mundo sustentable es el mundo del mañana, un mundo en el que viviremos en armonía con la naturaleza, en el que reconoceremos el derecho y el espacio necesarios de cada criatura para sobrevivir. En el mundo del mañana la riqueza será la vida. Si la sociedad de consumo nos ha llevado al debilitamiento de los sistemas naturales, la sociedad sustentable nos llevará a su rescate. En todo el mundo se vive un gran cambio de la mente mundial. Desde el fondo, es un sentimiento que burbujea dentro de cada uno de nosotros y que nos exige una nueva manera de actuar y de pensar. Los economistas nunca pensaron que nuestras acciones nos habrían llevado a afectar directamente a la salud del planeta, que pondrían en juicio incluso la propia supervivencia del ser humano. Los políticos nunca creyeron que el crecimiento acelerado y constante podría también convertirse en un elemento desestabilizador. Es importante encontrar un verdadero equilibrio que permita el desarrollo de una nueva economía, encontrar una manera de vivir que nos haga más felices, que nos permita encontrar el camino de regreso al paraíso. Y es algo que se encuentra a nuestro alcance. Todo lo que tenemos que cambiar es nuestra visión del mundo, nuestra actitud ante él. Darnos cuenta que para ser más felices no es necesario anular al futuro, que estar mejor no significa necesariamente tener más, que no es necesario cambiar vida y recursos naturales por cosas materiales, que la amistad, las relaciones humanas, la habilidad personal son elementos que le dan sentido a nuestra vida y que por desgracia también hemos ido perdiendo al mismo ritmo que a nuestros recursos naturales. Ya no queda mucho tiempo, ya no quedan muchas selvas o muchos bosques. Los animales se extinguen y las especies marinas también. Somos privilegiados porque vivimos en un país y un continente donde se respeta a la libertad y las relaciones humanas son más profundas y calurosas. Somos afortunados porque además poseemos grandes recursos. Tenemos suerte de que en muchos lugares aún se mantenga un nivel de calidad de vida alto. Por ello, por todo ello, hagamos un gran esfuerzo por heredarlo a los seres que aún no han nacido. Luchemos por ofrecerles un mundo con opciones en el futuro. Convirtámonos cada uno en defensores de la vida, de la paz y el amor. Esta es la nueva mente mundial.